Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este hermoso vestido para una bebé de talla 6 a 9 meses. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando 120 gramos, 60 de cada color. También vamos a estar usando lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 84 cadenas. 1, 2, 3, así hasta completar 84. Una vez tengamos las 84 cadenas, ahora vamos a hacer 2 para girar. Ya que tenemos las 2, vamos a hacer lazada y contamos 1, 2, 3. En el número 4 vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer un punto alto. Sacamos las 2 hebras, pasamos una vez, cerramos. Volvemos a hacer lazada, nos pasamos a la próxima cadena, sacamos la hebra, pasamos una vez y cerramos. Esto vamos a estar haciendo hasta que tengamos un total de 10 puntos altos contando las cadenas de inicio. Una vez tengamos así 10 puntos altos, ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Sería el número 11, ahí vamos a meter el gancho, sacamos la hebra, hacemos un punto alto, lazada, otro punto alto en el mismo lugar, ya tendríamos 2, 1, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. 1 y 2. Nos quedaría en esta forma 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Ahora hacemos lazada y continuamos punto sobre punto hasta que tengamos 20 y volvemos a hacer lo que sería este mismo aumento. Una vez hayamos completado los 20 puntos y el aumento, así será como se verá. Luego vamos a hacer otros 20 y la esquina o el aumento, 20, otra esquina y 10 para terminar. Esta será la forma que tendrá al final. Será un cuadrado. Aquí tenemos 10 y 10 que serían los 20 pero divididos a la mitad. Luego la esquina o el aumento, 20, aumento, 20, aumento, 20, el aumento y el 10 para terminar. Para comenzar con la siguiente vuelta vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, lazada y en el siguiente vamos a hacer un punto alto, pasamos a la siguiente cadena y hacemos un punto alto. Nos habrán quedado en esta forma 2 puntos al inicio. Ahora vamos a hacer una cadena de separación, lazada, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Nos va a quedar este espacio. Ahora hacemos una cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Y así será como nos irá quedando. Volvemos a hacer cadena de separación, saltamos el punto, así hasta que lleguemos a donde está la esquina. Una vez lleguemos exactamente al último punto y estamos donde están las cadenas de separación, que sería la esquina, ahí hacemos la cadena y dentro de este espacio, donde están las 2 cadenas, vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas de separación solamente será en este espacio donde van a ser 2. El resto será solamente una cadena. Hacemos una y 2 cadenas de separación y en el mismo lugar hacemos otro punto alto. Y así será como nos habrá quedado en forma de V. Ahora hacemos solamente una cadena porque ya vamos a continuar hacia acá. Saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos el punto alto. Vamos a estar repitiendo exactamente en estos puntos lo que hicimos en esta parte. Y en las esquinas es donde vamos a hacer un punto, 2 cadenas y un punto alto. Una vez lleguemos al final, así será como nos habrá quedado. Acuérdense que en el final deben hacer 2 puntos juntos
tal como hicimos acá en el inicio. Para la tercera vuelta vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, lazada, y vamos a repetir punto sobre punto. Tenemos 2, repetimos el segundo y nos volvieron a quedar lo que serían los 2 puntos. Esta vez no vamos a estar haciendo este diseño, sino que la parte de abajo, así que vamos a hacer un punto en el centro del espacio, donde está este espacio, que está la cadena de separación, ahí vamos a hacer un punto. Encima del punto también hacemos un punto alto. Y ya nos va quedando todo el trabajo cerrado exactamente como abajo. Seguimos en el centro del espacio donde está la cadena un punto alto y encima del punto alto también repetimos lo mismo. Esto vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al centro. Ya que terminamos con el último punto, estamos exactamente en el centro donde están las cadenas de separación. Ahora vamos a repetir lo que hicimos en la parte de abajo, que serían 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar. Hacemos lazada y hacemos 1, 2, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Y ya nos quedó exactamente como la primera vuelta. Ahora continuamos haciendo punto sobre punto en el espacio, también un punto. Cuando lleguemos al centro, que sería este, volvemos a repetir, volvemos a hacer 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos, así hasta terminar toda la vuelta. Cuando terminemos toda la vuelta, levantamos las 3 cadenas, hacemos el punto que corresponde a la esquina para que sean los 2 juntos y comenzamos a hacer una vez más esta vuelta, que sería un punto, una cadena de separación, saltando uno en la base y un punto. Esto lo vamos a estar repitiendo lo que serían 4 vueltas en total. Nos van a quedar 2 con estos espacios y 3 con lo que sería el punto cerrado. Una vez hayamos completado lo que serían las 3 vueltas de punto cerrado y 2 vueltas de puntos abiertos, ya estaría completamente lista. Ahora la vamos a doblar por la mitad y la vamos a voltear hacia arriba para comenzar a unir donde nos quedamos. Solamente vamos a meter ahí nuestro gancho y vamos a cerrar en la cadena del otro lado con punto deslizado. Ya que la tenemos cerrada, ahora vamos a levantar 3 cadenas y una de separación. Ya no vamos a estar haciendo los 2 puntos solos, puesto que vamos a la parte de abajo. 3 cadenas, una de separación lazada. Saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Nos va a quedar el espacio, una cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente hacemos el punto alto. Es exactamente lo que estábamos haciendo en esta parte. Lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la primera esquina. Cuando llegamos a la primera esquina, así será como se verá. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a correr todo este espacio y pasamos hasta la siguiente esquina que corresponde. Y en este punto, ahí vamos a unir con punto alto. Y ya nos quedó de la misma forma que nos quedó en este lado. Continuamos repitiendo una cadena de separación, saltamos uno, en el siguiente hacemos el punto alto. Esto vamos a estar haciendo con todos estos puntos que están en este lado. Cuando lleguemos a esta esquina, volvemos a hacer lo mismo que hicimos en esta. Vamos a hacer 4 cadenas, saltamos a la próxima y continuamos hasta que lleguemos exactamente al lugar donde iniciamos con las cadenas. Al terminar la vuelta, llegamos a donde iniciamos, unimos en la tercera cadena con punto deslizado y se verá de esta forma, ya nos quedó unido. Ahora vamos a repetir una vuelta
de este punto cerrado, incluyendo en los costados donde están las 4 cadenas, vamos a tejer un punto encima de cada uno. Luego que terminemos la vuelta cerrada, volvemos a repetir una vez más una vuelta abierta donde hacemos un punto, saltamos uno en la base y hacemos el otro. Y esa sería la última. Aquí levantamos las 3 cadenas que corresponden a ese punto, lazada, y en el espacio que está la cadena de separación también hacemos un punto. Y esto será todo lo que vamos a estar repitiendo. Ya vamos a regresar cuando estemos de nuevo en la vuelta donde están los espacios. Una vez completamos la vuelta de espacios, así será como se verá. Aquí tenemos donde unimos, hicimos la vuelta de espacio, una vuelta cerrada y una más de espacio. Ahora yo voy a estar cortando la lana para cambiar de color y explicarle lo siguiente, pero si ustedes no van a cambiar el color, no necesitan cortar la lana. Una vez ya tengo listo el siguiente color, vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, lazada encima del punto, vamos a hacer lo que sería una V. Aquí vamos a meter el gancho, sacamos, hacemos un punto alto, 1, 2 cadenas de separación lazada y en el mismo lugar justo encima vamos a hacer otro punto alto y ya nos quedó lo que sería una V. Lazada, pasamos al siguiente, justo encima del punto vamos a hacer un punto solo. En esta forma. Y ahora corresponde una vez más una V. Tomamos lazada, pasamos al siguiente, hacemos un punto alto, 1, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar un punto alto. Y ya tendríamos la próxima V. Así vamos a hacer con toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Encima de un punto hacemos un punto solo y encima del otro punto hacemos una V. Una vez lleguemos al final de esta vuelta, así será como nos habrá quedado. Ahora vamos a unir en la tercera cadena donde iniciamos con puntos deslizados para cerrar lo que sería esta vuelta y ya nos quedaría terminada. Ahora vamos a hacer solamente una cadena de altura lazada y vamos a envolver este punto por el frente, ya que lo vamos a estar tejiendo en relieve. Solamente tomamos así el punto, metemos el gancho, sacamos las hebras, pasamos y cerramos y ya tendríamos el punto en relieve por el frente. Ahora hacemos lazada, nos pasamos al centro de la V, pero esta vez vamos a hacer un aumento. Hacemos 1, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos, 1 y 2. Ya nos quedó lo que sería en forma de un abanico o una V doble, 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Hacemos lazada y donde está el punto solo lo vamos a tejer solo, pero en relieve solamente hacemos lazada, tomamos, metemos el gancho en esta forma de adelante hacia atrás, enlazando el punto, sacamos la hebra, estiramos un poquito y lo tejemos en relieve y así será como nos quedará. Ahora volvemos a repetir lazada, hacemos de nuevo lo que serían los 2 puntos altos separados por 2 cadenas y luego el que está solo lo tejemos en relieve. Así vamos a hacer lo que sería toda la vuelta hasta llegar al final. Al llegar al final de esta vuelta, así será como se verá. Vamos a unir encima del punto con punto deslizado para cerrar. Para continuar con la siguiente vuelta, volvemos a levantar una cadena lazada, envolvemos el punto por el frente, sacamos las 2 hebras, pasamos una vez y cerramos y ya volvemos a tener el punto en relieve. Lo que vamos a estar haciendo por aproximadamente 7 o 8 vueltas más,
será exactamente lo mismo, solamente repetir el punto solo en relieve, así como está, y donde está la B, seguimos haciendo este abanico de 2 puntos, 1, 2, 1, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Esto será todo. Y aquí ya lo tenemos exactamente igual que en la parte de abajo, el punto por enfrente y el abanico. Una vez tengamos lo que serían aproximadamente unas 8 vueltas repitiendo lo mismo, vamos a hacer un pequeño cambio y regresamos. Una vez terminamos lo que sería esta parte, que es repitiendo exactamente lo mismo, yo hice 10 líneas en total. Cada uno va a decidir el largo que va a utilizar. Una vez lo tengamos así, yo cambié al color rosa una vez más, pero si ustedes gustan pueden continuar con el mismo. Lo que vamos a estar haciendo es un pequeño cambio, solamente es aumentar un punto donde tendríamos el abanico de 2 sería de 3 y este punto lo vamos a estar haciendo bien flojo para que quede suave, bonito y no se recoja. Si ustedes tejen con un punto apretado, deben usar un gancho mucho más grueso que el mío. Ya yo estoy acostumbrada con este porque tejo en punto flojo, pero si ustedes tejen más apretado, sería más cómodo que usaran uno como de 4 o 5 milímetros. Una vez estemos en este punto, vamos a hacer la cadena, hacemos lazada y envolvemos el punto en relieve, que lo vamos a mantener siempre de la misma forma hasta el final. Sacamos por 2 y cerramos y ya tenemos el punto en relieve por el frente. Hacemos lazada, nos pasamos al centro del abanico, sacamos y hacemos 1, 2 y 3 puntos altos. Esto será lo único que va a cambiar. Hacemos 1, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar hacemos 1, 2 y 3. Y así será como nos habrá quedado el abanico. Ahora nos pasamos al siguiente punto que está en relieve. Así mismo lo vamos a tejer en relieve por el frente. Y luego pasamos al siguiente abanico y tejemos 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos. Vamos a hacer toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, unimos tal y como hicimos en todas las demás y vamos a repetir lo que serían aproximadamente unas 3 a 4 vueltas dependiendo del largo que ustedes vayan a querer, repitiendo 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Una vez completamos lo que serían en mi caso 3 vueltas en la parte de abajo, ustedes pueden continuar con la cantidad que gusten. Ya solamente nos quedaría cortar la lana y amarrarla. Así será como se verá. Por la parte de atrás ya solo nos quedaría coserle lo que sería un broche, un botón o también pueden tejer unas cadenas y amarrarla con un lacito. Y este sería el resultado final. También la pueden decorar con alguna flor. Ya yo les mostré cómo hacer esta en otro video. Se la pueden colocar aquí en un lado o en una parte de abajo, donde ustedes más les gusten. Si la quieren hacer mucho más grande, solamente en la cadena de inicio van a aumentar de 8 en 8 cadenas. En la parte donde van las 4 pueden ponerle 6 a 8 y el largo pues dependiendo su gusto. Una vez listo, así será como nos habrá quedado. Es bien fácil, rápido y queda muy bonito. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor, no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.